Estamos en vivo en redes sociales. Podemos dar bendición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes tengan todas, todos ustedes a una sesión más de este seminario permanente de reformas electorales y democracia 2024. En realidad, más que una, la última de este semestre. Muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado a lo largo de estas transmisiones. Como de costumbre, el día de hoy tenemos una sesión de lujo. Como ustedes saben, hoy vamos a presentar, vamos a discutir, vamos a reflexionar sobre este trabajo so- eh, respecto del impacto de las reformas electorales en el funcionamiento del Congreso peruano, a cargo de nuestra querida invitada Milagros Campos de la Pontificia Universidad del Perú y también integrante de este proyecto Observatorio Reformas. Los comentarios los hará en esta ocasión el doctor Ken Birk Puente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a quien le damos la bienvenida y saludamos también con gusto, junto a la doctora Paulina Barrera. Ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien también saludamos y agradecemos su participación en esta sesión. La dinámica ya la saben, pero me gusta siempre recordarla, ya saben. Al principio vamos a tener la participación de Milagros, que nos dará una exposición de entre 15 y 20 minutos para destacar algunas ideas clave del trabajo que nos han compartido y hemos leído con anterioridad, para después abrir una primera ronda en la que las personas comentaristas, en este caso Kenberg y Paulina, nos digan sus comentarios, ya sea de fondo, metodológicos, que puedan enriquecer el trabajo de Milagros, para después abrir una o dos rondas de participaciones generales, ya saben. A quienes nos están acompañando en esta aula Zoom, pueden irse anotando en el chat para que yo vaya registrando el orden, pero también a quienes nos siguen desde las redes del instituto pueden escribirnos sus dudas, sus comentarios. El equipo de este observatorio va a estar bien atento para recoger todas sus inquietudes. Bueno, sin más, querida Milagros, una vez más, bienvenida. Muchas gracias por animarte a presentar tu trabajo y discutir con nosotros el día de hoy. Te regreso el micrófono. Muchas gracias, Guadalupe. Gracias a Kenbirk, a Paulina y a quienes nos acompañan el día de hoy en este seminario permanente de reformas electorales y democracia. Para mí es un honor poder presentar los avances de una investigación que es simultánea a las reformas. Quisiera decirles que estoy trabajando sobre reformas que se realizaron y haciendo un balance de los efectos, pero en realidad muchas de las reformas se han reformado. Y entonces estamos en un proceso en el que resulta particularmente importante el tratar de encontrar los objetivos y los posibles efectos de la reforma, sobre todo en el funcionamiento del Congreso. Como saben, el Congreso tiene una sola cámara y una reforma que tuvo 30 años de vigencia y que mostró ser disfuncional para el sistema político. Después de reiterados intentos en estos 30 años, han habido pues en todos los periodos intentos para regresar al sistema bicameral, finalmente con un diseño algo complicado, pero se ha modificado y el próximo Congreso será bicameral. Pero esas no son las únicas reformas, ¿no? Hay otras sobre las cuales quiero abordar. Para poner en contexto por qué presento el caso peruano, claro, yo vengo de la Universidad Católica del Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es natural que trabaje Perú, pero quiero llamar la atención sobre lo que viene pasando aquí, porque en los estudios que autores del observatorio, miembros del observatorio han trabajado, han mostrado que Perú se comporta como hiperactivo en reformas políticas. Y pues eso lo dijeron hace algunos años, antes de haber tenido 29 reformas, que son las que voy a eh, comentar, no las 29, sino las materias que impactan directamente en el Congreso.
Como es natural y como solía señalar el profesor Pedro de Vega, cuando uno observa los problemas y el funcionamiento del Congreso, lógicamente tiene que mirar fuera del Congreso, ¿no? El factor determinante en el Congreso no es solamente el diseño de sus cámaras, ¿no? Y esta simetría o asimetría o congruencia, incongruencia que se ha planteado, sino fundamentalmente los partidos con representación parlamentaria y los políticos que se encuentran en el Congreso. Entonces, en esta investigación que está, como digo, en marcha, lo que les voy a presentar es justamente sobre qué recayó estas reformas y cómo es que han habido idas y venidas y por dónde estaban los objetivos. Voy a comenzar a compartir pantalla para poder tener el soporte de algunos gráficos que nos van a ayudar. Bien, el periodo que vamos a trabajar es 2016 a 2024. Y quisiera justamente que miremos que ese periodo es un periodo particularmente convulsionado para el Perú, ¿no? Entre 2018 y 2024, perdón, 18 y 22, para hablar 6 años, 6 presidentes, 3 congresos, ¿no? Y una línea de sucesión que alcanzó a los presidentes del Congreso. Curiosamente, es en este periodo en el que se activa especialmente la idea de tener reformas políticas y por lo tanto, como señalo en el paper, se trata de reformas en medio de la inestabilidad política. Y si bien es cierto, la inestabilidad es como un marco que suele generar la necesidad de pensar en el sistema político, ciertamente lo que hemos visto es que se activaron sin que podamos ver efectos. Para contextualizar esto, también debería señalar que en el marco de la transición de presidentes, el presidente Martín Vizcarra en el 2018 convocó a un referéndum, habiendo sido el presidente por sucesión. Creo que el referéndum también tuvo una idea de legitimarse, digamos, aunque era el vicepresidente Pedro Pablo Kuczynski, y ese referéndum consistió en 4 reformas constitucionales, entre las cuales estuvo la bicameralidad, pero que al final él mismo llamó a votar en contra de la bicameralidad y a favor de las otras reformas, porque consideró que el Congreso había desnaturalizado la reforma, ¿no? Otras tenían que ver con el financiamiento y con un tema que constituía una contrarreforma referida a la prohibición de reelección parlamentaria inmediata. Entonces, de eso vamos a hablar más adelante, pero en ese contexto es que se da estas reformas legales y constitucionales, y luego nombra una comisión de reforma política presidida por Fernando Tuesta y por otros 4 académicos entre los cuales estuve trabajando yo también. Y esta comisión de reforma buscaba diagnosticar la política peruana y el encargo era proponer iniciativas normativas que pudieran contribuir a mejorar la política en el Perú. La comisión planteó 4 grandes problemas en el diagnóstico. El primero, partidos políticos poco representativos. Se conoce que el Perú es un caso extremo de descomposición partidaria. El segundo, los problemas de gobernabilidad. Ahí recién habían pasado 2 de los 6 presidentes a los que me referí. Lo tercero estaba vinculado a la necesidad de establecer ciertas políticas anticorrupción y de integridad en la política, incluyendo la idoneidad de los candidatos. Y la cuarta, ver problemas de participación.
el diagnóstico continúa vigente, creo. Y aún en este contexto en el que se dio la disolución del Congreso, se aprobaron varias reformas, las que aparecen aquí en número de 7, pero a partir del 2022 y particularmente entre 2023 y 2024, muchas de las reformas a las que me voy a referir, se modificaron y se dio marcha atrás en este panorama, ¿no? Las reformas a las que me refiero concretamente son las siguientes: democracia interna, paridad y alternancia, reelección parlamentaria, idoneidad de candidaturas, circunscripción de peruanos en el exterior, el voto preferencial, la barrera legal, a lo que le he agregado el problema del transfugismo y el retorno al bicameralismo. Entonces, yo lo que diría es que la democracia interna planteada, como lo señaló la Comisión de Reforma Política y se aprobó en el Congreso, estaba pensada para hacer elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en un contexto en el que había mucha desconfianza y muchas críticas a la oferta política, y por eso lo de abiertas, bajando los requisitos para constituir partidos políticos, pero al mismo tiempo estableciendo una valla mínima que debían reunir, un poco al estilo de lo que ocurre en Argentina, los partidos políticos a fin de pasar a la siguiente etapa, que serían las elecciones generales. La situación actual es que se bajó la valla para formar partidos políticos, producto de lo cual actualmente hay 37 partidos aptos para competir en las próximas elecciones, con un nivel de fragmentación muy grande, sin preferencias claras, y las elecciones de democracia interna, las PASO, nunca se realizaron y ahora se derogaron y se estableció un sistema de 3 opciones, pero como señalo, pues toda la balanza está y los incentivos están inclinados a que sean un grupo de delegados en cada partido que elijan a los candidatos. En el caso de la paridad y alternancia, tal vez ha sido la reforma con mayor impacto. Es una reforma que estableció la necesidad de que en las listas al Congreso se visibilice a las mujeres a través de la alternancia y la paridad. Este gráfico lo que pretende es mostrar que ya el número de candidatas desde el 2006 se había incrementado en 39%, 40%. Ahora fue 50%, pero se mantuvo el voto preferencial. Este voto preferencial mostró que aun cuando se permitieran listas abiertas y no bloqueadas, el hecho de que se visibilice a las mujeres se permitió alcanzar un número histórico de 38% de mujeres electas. Creo que este gráfico muestra que más bien lo que había con la cuota era un techo, más que tener con ello un espacio para que las mujeres puedan ser elegidas. Perdón. Esto. La siguiente reforma, que fue parte del conflicto que escaló a nivel constitucional, porque no hubo un quiebre, pero la relación entre Ejecutivo y Legislativo se deterioró sustancialmente, y entonces la respuesta del Ejecutivo fue presentar una reforma constitucional que fue muy popular: prohibir la reelección parlamentaria inmediata. De hecho, en el referéndum, 85% votaron a favor. Y el resultado es dramático porque en el Perú la reelección parlamentaria ya era casi inexistente, digamos. En promedio, la reelección no llegaba a 20%, a pesar de que se presentaban los parlamentarios, pero tenía un efecto importante en la conducta de los parlamentarios y en el ánimo colaborativo. Pero además, esto hizo que ya no el 80% de los congresistas que ingresan sean nuevos, sino en un número mayor. Actualmente, no por reelección inmediata, sino por
reelección transcurrido uno o más periodos, solo 7% de los congresistas tienen experiencia previa. Entonces es un congreso amateur, digamos, en el contexto en el que tampoco hay partidos que permitan con sus comisiones políticas, vamos, hay partidos nominalmente. Yo trataba de explicar de qué manera podríamos decir cómo son nuestros partidos, aunque ustedes están familiarizados seguramente, porque ni siquiera llegan a ser maquinarias electorales, ¿no? Yo diría que hay un término para los buses que tienen un recorrido, digamos, ¿no? Y van subiendo los pasajeros y de alguna manera estos partidos a los que se llaman combis por el tipo de buses, van al mismo destino, pero el único elemento en común muchas veces es el destino, pero no una idea programática ni una jerarquía entre ellos, ¿no? Entonces, eso dificulta el trabajo. Otro aspecto importante en las reformas tiene que ver con la idoneidad de las candidaturas. Y es que lo que se había levantado como información desde varias instituciones es que había un alto número de candidatos que tenían investigaciones, procesos judiciales o sentencias. Y luego estaba el tema de la inmunidad parlamentaria. Entre las reformas que se planteó fue que quienes tuvieran un proceso en marcha, no investigación, un proceso judicial y una sentencia, aunque no sea confirmatoria, definitiva, que en ese periodo se guarden, digamos, de no participar para no trasladar a la institución eh, el problema. Igual, el caso de peruanos en el exterior eh, es dramático por un tema que va a quedar graficado acá. Si bien se reconoció el derecho de los peruanos en el exterior a elegir a sus representantes, el tema es la baja participación que tienen porque no hay ni voto postal ni voto anticipado. Entonces había una preocupación en ese punto, ¿no? El otro tema que quisiera referir es el del voto preferencial y lo voy a circunscribir al caso que tenemos porque parte de las idas y venidas es que se derogó el voto preferencial y se ha reincorporado recientemente, ¿no? Del otro lado tenemos el problema del transfugismo. Tenemos una barrera legal de 5%. Esa barrera legal ha impedido que haya mayor fragmentación en un Congreso que ya es altamente fragmentado, pero que aun cuando es fragmentado al origen, han habido 10 partidos en el último periodo elegido. El problema es que el transfugismo y la posibilidad de que quienes renuncien a sus grupos parlamentarios formen nuevos grupos ha derivado en que el Congreso igual se fragmente durante el periodo. Es decir, la fragmentación electoral no se ha controlado de alguna manera, pero no aquella postelectoral. Y finalmente, el tema del retorno al bicameralismo, que lo graficaré con esta diapositiva, que nos permite mirar que se van a elegir 130 diputados y 60 senadores. El profesor Puente ha tenido una estupenda intervención en la Comisión de Constitución, tratando de mostrar cuál es el criterio objetivo que deberían de tener al momento de delimitar esas circunscripciones o de legislar en esta materia, porque es una materia que la reforma constitucional derivó o delegó a la legislación y no en la propia Constitución. Finalmente, no quiero dejar de mencionar el tema del diseño del procedimiento legislativo, porque es un diseño que no ha quitado el chip del unicameralismo. Iniciativa legislativa solo en diputados, pero el Senado puede modificar íntegramente todo lo que señale diputados y la ley no regresa. Pasa de frente a que el presidente de la República la promulgue y si la observa, retorna a las dos cámaras, pero digamos que el Senado queda habilitado para modificar 100% de la iniciativa recibida de diputados.
Y finalmente, el tema del voto preferencial nos muestra la dificultad que tendrán los electores, si es que son 37 o 40 partidos, para elegir el mismo día entre 37 listas presidenciales, 37 listas con 2 votos para diputados, 2 votos para senadores a nivel nacional, 2 votos a senadores por departamento y 2 para el Parlamento andino. Esto hace muy complejo el tema porque lo que se ha determinado a partir de los estudios del voto preferencial es que el mal uso del voto preferencial, es decir, la confusión en mezclar votos de distintas listas, hace que el número de votos nulos se cuadriplique respecto de los votos presidenciales. Entonces, esto termina siendo un problema, digamos, porque en un contexto en el que hay cuestionamientos a los organismos electorales, cuestionamientos que no se lograron probar, el generar un mayor número de votos nulos o dificultades para el elector puede generar mayor desconfianza, que no es un tema menor en un momento en el que se habla de asedio o de erosión democrática, ¿no? Estas normas que he tratado de mostrar van a tener un impacto determinante en la conformación del Congreso y están aún, digamos, en proceso de aprobarse. Creo que lo más importante en este ámbito es facilitar la posibilidad de que hayan alianzas y evitar que se llegue con un resultado tan incierto y con un Congreso que termine siendo muy fragmentado. Hay un detalle adicional y con eso prometo que acabo. El dictamen que se viene debatiendo en la Comisión de Constitución ha pensado en establecer una barrera electoral que sea no solamente para diputados, sino que solamente puedan entrar a la asignación de escaños quienes obtengan 5% en votación de diputados, 5% en la votación de Senado Nacional y 5% en la votación que se refiere a las circunscripciones uninominales del Senado que se van a determinar. Así es que este es el menú, el panorama, esto es un poco lo que traigo para reflexionar y mirar un poco también cómo las crisis políticas pueden exacerbar aún más el ánimo de reforma, sobre todo cuando hay mayorías diversas. Ya la profesora Freidenberg se ha referido a este tipo de conductas en contextos de países que como el Perú tiene instituciones democráticas muy débiles y una alta volatilidad. Muchas gracias, quedo atenta a sus comentarios. Muchas gracias a ti, Milagros, por esta presentación en la que, como decíamos, retomas algunos de los puntos claves de tu trabajo. Ahora vamos a comenzar con la discusión y para ello escucharemos en primer lugar a Kenvir Puente. Kenvir, querido, te escuchamos. Gracias, un gusto estar con ustedes y gracias, Mili, por la exposición. La verdad es que me permitió pues reflexionar nuevamente sobre estos temas tan importantes del, yo coincido del hiperreformismo peruano. Hemos platicado en otras ocasiones cómo se tiene la percepción fundada de que el sistema político peruano es inestable, es decir, en el mejor sentido técnico, es decir, no hay larga estabilidad de las reformas que se logran, es decir, no le da tiempo de madurar a las propias reformas. Claro, algunas se corrigen, como la de la reelección, ahorita voy a referirme a ella, pero no se puede saber cuáles fueron los efectos reales de esa reforma porque nada más permitió, creo que fueron 2 elecciones las que estuvo vigente, ¿no? Para mí fue inevitable pensar en el hiperreformismo que estamos viviendo en México y los cambios tan importantes que se están dando a la Constitución respecto de
la organización política y seguramente lo que vendrá a las reglas electorales. Yo quisiera hacer algunos comentarios y principalmente enfocarme en lo que has señalado respecto de dos temas en particular, bueno, tres, pero me enfocaré en dos, que es el del bicameralismo, que es algo que hemos estado platicando, y el de la reelección inmediata. Hay que recordar, como lo hace Emily en su documento, que el gobierno dividido, pues es realmente una historia muy reciente en el caso de Perú. Es decir, no hay suficiente todavía historia escrita sobre el gobierno dividido, pero sí hemos visto cuáles han sido los efectos políticos que ha tenido el gobierno dividido en los años recientes, los últimos 8 años, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque en México durante muchos años se tuvo la idea de que con las nuevas reglas electorales se iba a propiciar gobiernos divididos o muy difícilmente que se alcanzaran mayorías calificadas, bueno, absolutas, pero mucho menos calificadas en las cámaras del Congreso. Y no obstante lo anterior, pues vimos que en los años recientes, tanto en el sexenio anterior de Peña Nieto, pudo mediante coaliciones alcanzar reformas, mayorías absolutas para reformas legales y leyes secundarias, y en el sexenio de López Obrador, obtener por sí mismo con coaliciones igual mayorías absolutas no calificadas. Pero en el actual gobierno, el de Claudia Sheinbaum, alcanza las mayorías calificadas en ambas cámaras. Y entonces lo que estamos viendo en estos meses de inicio del gobierno es esta hiperreformismo que al menos en el caso peruano les ha llevado alrededor de 8 o 10 años de cambios constitucionales. Aquí parece que todo eso se va a realizar en un año legislativo, ¿no? Que es, digamos, de agosto que empezó hasta quizá el próximo periodo ordinario de sesiones que es a principios del próximo año. Entonces, creo que viéndonos en ese espejo, lo que sí podemos ver a diferencia... Ah, bueno, y eso es lo que quería quizá sugerir en el texto de Emily, quizá una mirada a otras experiencias de cuáles han sido los efectos de ciertas reformas. Porque, por ejemplo, en México, cuando se reformó la Constitución para permitir la reelección inmediata, la reelección parlamentaria en México no tuvo reelección inmediata desde 1933, 34 realmente, hasta 2018, un largo trayecto en el que no estaba permitida la reelección de legisladores para el periodo inmediato. Se permitía saltar de una cámara a otra, pero no repetir en el mismo cargo. Entonces, la literalidad del texto constitucional advertía que las candidaturas se determinaban desde el partido político y entonces los candidatos no podrían ser de un partido distinto al que fue postulado originalmente, es decir, no podía ser reelecto, a menos que se separara de ese partido político a la mitad de la legislatura para la que fue electo. Entonces, en ese caso, un diputado pues tendría que separarse de su partido político un año y medio después de haber sido electo para poder ser postulado por otro partido político o mantenerse ahí. Creo que una de las graves fallas que tuvo esa reforma, en mi opinión, es que en lugar de trasladarle a la responsabilidad a los electores y electoras para ratificar o no la continuidad de un legislador, se la trasladó a las dirigencias de los partidos. Y son las dirigencias de los partidos las que determinan si un candidato o candidata puede ser postulado nuevamente al mismo cargo.
Esto en México no se determinó muy claramente como sí lo hicieron en Colombia. En Colombia, la ley de bancadas lo que estableció es que el cargo, es decir, el escaño del legislador le pertenece al partido, no le pertenece al legislador, de tal forma que el legislador está obligado a votar como vota la bancada, no tiene autonomía. Incluso las sanciones pueden ser muy altas, desde una sanción interna dentro del partido político hasta la pérdida de la representación. Y esto creo que es un debate muy interesante que debe resolverse de cara a estas reformas, porque ¿a quién le pertenece el escaño o la curul, ¿no? ¿Le pertenece al partido político o al legislador que fue electo directamente? En el caso de Perú, lo que nos dice Mili es que solo el 20% de las listas los determina la propia dirigencia, porque se hace una reforma para garantizar democracia interna al interior de los partidos políticos. Y eso, visto desde la lectura de México, pues es una reforma ausente, es decir, no tenemos reglas de democracia interna de los partidos políticos que puedan generalizarse, es decir, los partidos siempre tienen salidas alternativas para que sean órganos de las dirigencias centrales de sus partidos políticos las que determinen. Un segundo punto, y con este voy concluyendo, es el bicameralismo. Durante muchos años se ha planteado que el bicameralismo sirve siempre y cuando las dos cámaras tengan una identidad propia, es decir, que sean autónomas unas de la otra. Emanuel Sieyes decía que si la segunda cámara disiente de la primera, se considera maliciosa, y si asiente, es superflua. Entonces, nunca estamos a gusto con la segunda cámara. Pero el punto es que tiene que haber una diferencia, porque si no hay diferencia, pues ¿qué caso tiene tener una segunda cámara? Y si en el caso del Perú están planteando tener la misma representación territorial o de las mismas circunscripciones con la misma integración que de los partidos políticos en la segunda cámara, yo diría, bueno, la única diferencia va a estar en las facultades que le otorguen a la Cámara Alta o al Senado, pero realmente no van a tener una gran diferencia. La idea de un bicameralismo simétrico es que permite que haya conflicto, porque el conflicto les obliga al consenso, es decir, a tener que negociar, es decir, a dividir el poder parlamentario en dos cámaras distintas. De tal forma que habría que tener cuidado en el caso de Perú en que el Senado porque he leído con frecuencia que el Senado en Perú será un Senado revisor y con frecuencia frasean que será un Senado revisor, pero cuando vemos las iniciativas, lo que están diciendo es que va a ser un Senado simétrico, porque también va a tener los mismos poderes que la Cámara de Diputados, y no parece que estén diferenciando claramente que toda la legislación va a poder iniciar también en el Senado, y que entonces el Senado no nada más va a poder ser revisor, sino que va a ser también puede ser también cámara de origen, y que entonces en ese procedimiento legislativo que nos puso Mili al final, pues la Cámara de Diputados podría ser la cámara revisora. Si es que iniciaran el procedimiento legislativo en el Senado de la República. Entonces, creo que eso no está resuelto en la discusión, y creo que valdría la pena, Mili, que incorporaras en esa parte del bicameralismo las distintas alternativas que existen frente a la organización bicameral, porque ya está decidido que va a haber una segunda cámara. Pero respecto a las distintas formas de organizarse bicameralmente, hay algunas que se desprenden de una cámara predominante, es decir, más como los regímenes parlamentarios, como el de
España, Reino Unido, Canadá, y otras que son mucho más simétricas, aunque con facultades diferenciadas, como los países presidencialistas federales, como es el caso de Estados Unidos y México. Al final, me pregunto yo, y pues eso me queda como una duda frente al texto de Mili, que a lo mejor nos puede aclarar, es, ¿y para qué se plantean una segunda cámara? Es decir, ¿cuál es el sentido de hacer una segunda cámara? Philip Norton dice que hacer una segunda cámara principalmente tiene dos funciones principales. Uno es proteger el statu quo, es decir, crear un mayor número de actores de veto y que sea más difícil hacer cambios legislativos. Y me parece que esto no está en el discurso del Perú. Me parece que en el discurso del Perú está más como para ampliar la representación, pero no tanto cambiar el tema de los vetos en el procedimiento legislativo. Y la segunda, para mejorar la calidad de la legislación. Pero tampoco está previsto en el procedimiento legislativo, cómo van a mejorar la calidad de la legislación siendo una cámara revisora y qué va a pasar cuando no exista acuerdo entre una cámara y otra. En los Estados Unidos, cuando no existe un acuerdo, se crea una comisión bicameral que trata de buscar una salida y plantea un dictamen que se vota en ambas cámaras. En otros países, como en España o en el Reino Unido o en Canadá, prevalece lo que determine la Cámara Baja o la Cámara de Diputados, pero en este caso no está resuelto. Y yo creo que si se logra definir eso, van a poder tener mucha mayor claridad cuáles van a ser los efectos de estas reformas electorales, porque si no, creo yo, que se van a meter en un conflicto en el que le van a dotar de mucho poder al Senado, van a entrar en conflicto y pueden generar las condiciones de una parálisis legislativa que les impida reformar, que creo no es el objetivo de la reforma constitucional que se está haciendo en el Perú. Yo obviamente pues estaré muy atento a lo que están haciendo y por supuesto a la opinión de la profesora Milagros Campos respecto de este tema que lo hemos discutido en muchos espacios y que nos encanta seguirlo platicando. Muchísimas gracias. A ti, Kenberg, por tus comentarios. Ahora vamos a escuchar a Paulina Barrera. Pau, ¿andas por ahí? Muchas gracias, Guadalupe. Gracias, Victoria, las coordinadoras de este espacio, por la invitación. Es un lugar que aprecio mucho porque siempre aprendo montones. Gracias, Milagros, también por compartirnos tu texto. Es un honor y un gusto enorme compartir mesa contigo y con Kenberg. A mí también, bueno, a mí me parece que el caso peruano es sumamente interesante de estudiar. No nada más tendrías mucho rato para explicarnos por qué es un gran caso de estudio, más allá de que tú estés geográficamente ubicado en Perú. Creo que una de las cosas que lo vuelve tan interesante y tan sugerente es que hay algunos, no sé cómo si llamarle patrones, pero hay algunos fenómenos, digámoslo en más amplio, ¿no? Que se repiten, o sea, que suceden en Perú y toman como la misma dirección que en otros espacios, y otras situaciones que parecen que contraintuitivamente o que suceden contrario a como suceden en otros países, entonces nos ayuda mucho a hacer contrastes. Justamente, bueno, ahora que Kenberg se concentró en la parte de bicameralismo, yo me voy a quedar con dos de los grandes temas que me parece que muestran esta parte como de patrones que se repiten y otros que van como contraintuitivamente opuestas. Una, me voy a concentrar en el tema de democracia interna y luego en el del contexto de crisis política, del que ya amablemente nos pones un resumen muy bueno al inicio de tu texto, que nos ayuda a entender un poco este hiperreformismo, pero también en tu presentación. Yo creo que el tema de la democracia interna y como más en concreto el caso de las primarias, de las elecciones primarias, como se adopten en sus especificidades, es una continuidad de cómo se ha observado esta adopción de supuesta democratización y supuesta como medida para contrarrestar la corrupción, ¿no?
Son personas outsiders, son personas que o sea, quienes llegan a estas candidaturas lo hacen a través como más de sus características personales o de algunas simpatías y en detrimento, digamos, de programas políticos, que creo que es una de las cosas que nos has contado que es transversal a todos los partidos en Perú. Em, y otra de las cosas que me parece que, más bien me gustaría preguntarte, pero que me parece que podría ser una coincidencia, es que esta supuesta democratización interna ha resultado en algunos espacios, sobre todo en muchas democracias parlamentarias, en una mayor exclusión de grupos históricamente excluidos de estos espacios y de candidaturas. Parece que una cosa que no sé si lo has visto en esto, digo, en estos pocos años desde que se adoptaron estas medidas de democracia interna, y me quedé con la duda porque hay una parte en tu texto en el que nos compartes que la normativa que obliga a la alternancia y paridad de género fue reformada para eliminarse en el 2024, si no me equivoco, y luego en las conclusiones del texto creo que vi como que era algo positivo que se hubieran implementado estas reformas, entonces no me quedó muy claro si al final dejaron la paridad y la alternancia o no, o solo fue que a mí se me fue ahí como el detalle. Pero bueno, ese es otro, digamos, eso es una de las cosas que pensaría yo que hay como conexión con otros espacios que me parece interesante. Y me gustaría preguntarte muy en concreto con el tema de democracia interna, si tú le ves, como me parece que en otros espacios se ha tratado de hacer esa conexión, una conexión entre la democracia interna y el transfugismo. Y si es así, me gustaría saber cómo ha funcionado en este tiempo en el que se ha observado, ¿no? En el que se ha tratado de impulsar esta democratización interna, ¿no? Si solamente, o más bien, ¿a qué partidos están cambiando? Si eso ha contribuido en mayor medida a la fragmentación del Congreso, que ya que nos comentas en varios espacios que sucede, pero no sé si hay como ese vínculo o si observas ese vínculo tan cercano. Por ejemplo, hay en varios estudios sobre cómo se han adoptado las primarias en las democracias parlamentarias, se habla de saqueos de partido, de compra de votos, o sea, como, sí, reclutaciones de nuevos integrantes del partido para apoyar a una persona específica que gane la candidatura y después dejan el partido. No sé si este tipo de problemas los están observando en el transfugismo y en Perú, y me gustaría saber tu opinión, si nos pudieras comentar un poquito de eso. Otra cosa que quería comentar sobre esto, es que como le puse comentarios directo, estoy yendo en desorden. Hay una parte interesante en la que nos hablas un poco cómo se ha ido reduciendo, o sea, todo es interesante, pues, pero en esta en concreto me parece interesante que nos hablas de una menor concentración de escaños por parte de los partidos, precisamente por estos problemas de transfugismo y otros varios, pero al mismo tiempo da la sensación, después de haber leído esa parte, pero el texto en concreto, en su por entero, que hay menor concentración de escaños, pero más poder respecto específicamente del Ejecutivo. Y entonces, pues, o sea, si lo viéramos con un poco, o sea, como decías tú al inicio de esta sesión, ¿no? Si tratamos de entender cómo funciona el Congreso, observando fuera del Congreso, pues parece que está logrando al menos frente al Ejecutivo, poder tener una capacidad de desarticulación del otro órgano, ¿no? De la otra entidad. Y eso me parece interesante. Y por eso me gustaría también preguntarte si podrías contarnos un poco más, o no sé si consideres también pertinente detallar un poco más en tu texto el proceso de polarización del que nos haces mención en un par de líneas del 2021.
Porque, por ejemplo, nos dices en una parte, la presidenta Boluarte ejerce el cargo sin bancada ni partido, asumió el cargo en su condición de vicepresidenta luego del frustrado golpe de Estado de Pedro Castillo que culminó con su vacancia. El polarizado Congreso de 2021, con una fragmentación histórica, cambió. Hoy quienes pugnaron por la presidencia en 2021 en las elecciones más polarizadas de este siglo, logran acuerdos con altas mayorías para modificar la Constitución, así como otras reformas. A mí pues, me interesa mucho este momento en particular porque quisiera saber cómo funcionó. Más adelante nos hablas de un proceso de despolarización producida con la vacancia de Pedro Castillo. Me gustaría saber cómo funcionó esta despolarización. Si esta despolarización favoreció que estas reformas pasaran, digamos, como con tanta o menos obstáculos que en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, en la de bicameralidad nos contabas que llevaban varios años tratando de aprobar esta reforma y apenas hasta ahora. Entonces, me gustaría saber si hay alguna conexión con esta crisis del 2021. Y otra cosa o sea, respecto del tema de la despolarización, nos compartes el dato de que en 2012 la confianza en las elecciones estaba en 46% en el país y en 2023 en 22%, que es un poco más de la mitad, ¿no? Me gustaría, o sea, si esta despolarización, me gustaría saber si no generó un poco más de confianza, o si fue lo contrario. Pensaríamos, pensando como en este espejo del que hablaba Kenbridge, en un país en el que la polarización está a todo lo que da, pensaríamos que la despolarización genera un poco más de confianza y un poco más o sea, sí, distiende un poco, y pues este número parece algo preocupante, ¿no? Y bueno, nada más como cosas rápidas del tema de la bicameralidad, porque como decía Kenbridge ya lo cubrió bastante. Me gustaría saber qué fue lo que cambió en conexión con lo que te decía, con lo que les comentaba ahora, ¿no? ¿Tendrá que ver con la crisis del 21 o cómo se interpreta en términos de esta mayor prevalencia del Congreso? A mí más bien me parece que, o sea, en esta conclusión que nos compartía Ken Birk de la parálisis legislativa, me parece que el riesgo no solamente es la parálisis legislativa, sino que se repita lo que pasó en el 2021 y que no se permita consolidar un gobierno electo, ¿no? Y ya para terminar, para que podamos tener más espacio de diálogo, me gustaría preguntarte, yo me dedico a temas de concentración de poder y por eso ahora estoy como en la concentración de poder en el Congreso, pero me gustaría preguntarte, ¿cuál es el papel de los tribunales? En algún momento nos mencionas que apoyó la disolución del Congreso en el 19 con Vizcarra, pero hay una parte interesante que mencionas nada más, pero me gustaría saber un poco más cuál ha sido el papel de la interpretación sobre la idoneidad de las candidaturas o la idoneidad de los puestos, y cómo ves que vaya, o sea, ahora con todas estas reformas constitucionales, ¿va a cambiar también este rol? ¿Cómo colocas en esta división tradicional a los tribunales? Muchas gracias. A ti, Paulina, por tus comentarios y tus inquietudes. Como les comentábamos al inicio de esta sesión, ahora vamos a pasar primero a las reacciones de Milagros sobre estas preguntas, sobre estas observaciones, sobre estos comentarios que hasta ahora ha recibido, para después abrir una o dos rondas de preguntas con los demás. Para lo cual, antes de devolverle la palabra a Milagros, les recuerdo que pueden ir anotándose en este chat para quienes nos acompañan en esta aula Zoom, o también referirnos sus preguntas, sus inquietudes en las redes desde las cuales este evento se está transmitiendo. Entonces vamos a continuar y Milagros, te revuelvo el micrófono para tus reacciones, tus impresiones sobre esto que has hasta ahora escuchado. Gracias, Lupita. En verdad, les agradezco mucho los comentarios. Voy a tratar de sintetizar porque algunos de los temas son bastante extensos, sobre todo cuando Paulina menciona el rol del Tribunal Constitucional, que es para otro paper, pero en realidad fue un rol central en este conflicto
en el marco del cual se han desarrollado las reformas. Respecto del tema del Senado y de la segunda Cámara, yo diría que parte de la inestabilidad política se facilitó con un Congreso unicameral, ¿de acuerdo? Porque a pesar de que fue durante un periodo de tiempo difícil conseguir altas mayorías, una vez que se rompió el sello de los 2/3 para vacar presidentes, sin que tengan la responsabilidad de proponer a otro, como ocurre en Alemania, pues en realidad el presidencialismo por momentos se convirtió casi en la posibilidad de censurar al presidente y ya no solo a los ministros. Entonces, la bicameralidad estaba buscada para tener mayor estabilidad, para mejorar la representación y para mejorar la deliberación. Digamos que en el debate académico estos han sido los argumentos principales. En el resultado político, pues evidentemente los argumentos han sido diferentes, no es tanto el control, la posibilidad de tener una carrera política en un país que, como he mostrado, no tiene carreras políticas, con reelección o sin reelección. Ahora hay reelección parlamentaria inmediata, pero las tasas de reelección han sido bajas. Entonces, creo que ahí hay una diferencia entre lo que se quería y lo que finalmente se ha conseguido. Igual, desde mi punto de vista, el balance es positivo porque aunque habrá que hacer algunas correcciones en el diseño de la bicameralidad, hemos avanzado a tener espacios deliberativos. El problema, me parece, está en la función legislativa, porque los senadores no tienen iniciativa legislativa, solo diputados, pero una vez que reciben la iniciativa aprobada, pueden utilizarla para cambiar el texto íntegramente y no vuelve al Senado. No hay sistema, ningún mecanismo NAVET, ni ningún reenvío, digamos que el camino termina siendo unilateral de parte del Senado, ¿no? Entonces, y en la parte, digamos, de asimetría, porque es un Congreso asimétrico en favor del Senado en términos de poder, pero en la parte de asimetría también lo que tenemos es que se han distinguido funciones. El control político reservado a diputados, le hace interpelación, censura ministerial, comisiones investigadoras y designación de autoridades en el Senado, así como el control de todos los actos normativos del presidente. Solo el Senado controla legislación delegada o legislación de urgencia, en fin. Entonces, allí hay un tema de diseño que iremos andando en el camino, pero el gran paso se ha dado. Y retomo allí parte de lo que Paulina plantea. Yo entiendo que es parte de la debilidad de las instituciones cuando trato de explicar que efectivamente Pedro Castillo llega en un partido que se llama Perú Libre, con una vicepresidenta que es la actual presidenta. Ambos renuncian al partido. Pedro Castillo y la presidenta se mantienen, y la vicepresidenta se mantienen vinculados al partido, pero con cierta independencia. Pero una vez que se produce este punto de inflexión con el golpe de Estado frustrado, la presidenta gobierna fundamentalmente con la oposición a Pedro Castillo. Y su principal oposición es sus ex correligionarios, es decir, los congresistas que entraron por Perú Libre. Pero para completar este escenario, diría que si Perú Libre tuvo 28% de escaños, hoy tiene 8%. El fenómeno del transfugismo es de tal magnitud que ha afectado a más del 50% del Congreso en estos 3 años de gobierno, y algunos de los congresistas han cambiado 4, 5 y hasta 6 veces de grupo parlamentario, ni siquiera de partido político. Pero fíjense que este cambio no es solamente como lo institucional, me cambio a un grupo parlamentario que ya existe, o fortalezco el partido gobierno o la oposición, o con miras a lo que mencionaba
Cambridge de respecto de con miras al próximo proceso electoral. No, acá se forman nuevos grupos parlamentarios que no tienen un correlato ni un espejo en la sociedad como partidos. Entonces, ese es el tema y creo que allí lo que hace falta es tener reglas institucionales que impidan que se formen nuevos grupos. Yo creo que por la prohibición de mandato imperativo, en el caso peruano, pues el escaño le pertenece al congresista, aunque haya entrado por un partido, pero eso no significa de que puede formar los grupos parlamentarios e integrar los que quiera durante el mandato, fragmentando aún más el Congreso. Sobre este tema concreto, el Tribunal Constitucional en el 2016 declaró inconstitucional una reforma al Congreso que pretendía que no se formen nuevos grupos parlamentarios. No es un precedente obligatorio, pero en ese momento esa reforma se quebró. Y el otro aspecto en esta primera vuelta que quiero tratar de plantear es esto que he llamado despolarización, porque la polarización se dio entre Fuerza Popular y Perú Libre, digamos, fujimorismo y antifujimorismo. Las últimas elecciones en el Perú, desde Fujimori en adelante, se han definido por el fujimorismo y las fuerzas antifujimoristas, sean estas referidas a Humala, a Pedro Pablo Kuczynski o al propio Pedro Castillo. Entonces, ese es un punto que me parece que es interesante de tener en cuenta respecto a la polarización que significa este partido en el Perú. Pero esa polarización, después de que cae Pedro Castillo y que la presidenta, digamos, tiene una mejor relación con el bloque de Fuerza Popular y más de derechas, en realidad se produce un efecto de despolarización, al que he llamado así, porque la mesa directiva multipartidaria es integrada tanto por Fuerza Popular, por algunos aliados a Fuerza Popular y junto a ellos Perú Libre. Y la agenda, claro, cuando se tratan de interpelaciones, se polariza un poco el tema, pero la agenda legislativa que se maneja de común acuerdo. Es una agenda que podría decirlo de manera general, antirreformas, no solamente antirreformas políticas, sino antirreformas del Estado, desmontando todas las reformas que se habían hecho en los últimos 10 años en sector educación, en sector justicia, en temas anticorrupción, y allí yo entiendo que es un tema contrafáctico. ¿Cómo es posible que el Congreso más fragmentado que hemos tenido en este siglo logre estas mayorías? Esa es la gran pregunta y probablemente la gran investigación, ¿no? Y que evidentemente trasciende a la agenda propia del Congreso. Pero eso me parece que explicaría el tema. En el caso del Tribunal Constitucional, y con eso acabo esta parte, en el momento más crítico del gobierno dividido entre Pedro Pablo Kuczynski y el grupo de Fuerza Popular, lo que tenía mayoría en el Congreso, el Tribunal Constitucional comenzó a ejercer un rol de árbitro en ausencia de un Senado que compense parte de los problemas de los congresos unicamerales. Y allí me parece que es bien importante tener en cuenta esto para los países que debaten si es que es bueno ir hacia un Congreso unicameral abandonando la bicameralidad. Ciertamente lo que dijo la cita del profesor Norton es absolutamente cierta y creo que hay un sector que tiene claro el tema. Ahora no queremos hacer que sea más difícil cambiar las leyes, pero de paso creo que ese es un tema mucho más profundo que el abrir más espacios para una carrera política, ¿no? El tribunal ha jugado ese rol, ahora no, porque sus 7 integrantes fueron nombrados por esta mayoría. Entonces están en un proceso de asentamiento y donde lo que está en cuestión es si se va a cumplir este deber de ingratitud que le da independencia a los tribunales en las democracias, porque sin un poder judicial independiente del poder político, evidentemente es muy difícil construir democracia. Esos serían mis primeras reflexiones y reacciones frente
a los excelentes comentarios que han tenido la gentilidad de hacer en esta reunión. Muchísimas gracias, Milagros. Les recuerdo que pueden irse anotando aquí en el chat para hacer algunas preguntas o alguna inquietud que tengan sobre el trabajo de Milagros. Por el momento tengo la participación de Víctor, a quien vamos a escuchar enseguida. Vic, tienes tú el micrófono. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe, y muy buenas tardes a todas y todos. También en especial quisiera agradecer mucho a la doctora Milagros Campos por su intervención y explicarnos cómo está funcionando el sistema en Perú, que es muy interesante. Bueno, yo tenía una pregunta, conforme estaba leyendo el texto, y está basada principalmente sobre el transfugismo, que ese también es un tema muy interesante. Y bueno, ya lo estuvo explicando a fondo, ya cuando estábamos haciendo su intervención. Entonces, bueno, quisiera plantearle esta pregunta, que es, ¿cómo podría evolucionar el transfugismo en un sistema bicameral en el Perú, en comparación a otras experiencias si han habido? Que bueno, eso ya lo mencionó el doctor Kembir, si hay situaciones similares, ¿no?, que se puedan comparar. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Te devuelvo, Milagros, el micrófono en la espera de que caigan más preguntas. Estoy segura que habrá más de una inquietud a esto que te acaba de preguntar Víctor. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Lupita. En realidad, el tema del transfugismo no es un tema que sea único en el Perú. Evidentemente es un problema que aqueja. El problema es la magnitud del transfugismo. Creo que ese es el tema que tenemos. Y yo diría que el transfugismo termina siendo un síntoma de los problemas de representación, pero al mismo tiempo es consecuencia de los problemas de representación. O sea, el transfugismo es un problema en sí mismo, pero también es consecuencia de un problema mayor, ¿no? Y parte del tema es que lo que les decía un poco, este estilo de partido combi o partido bus, en el que en el camino, en el último día en que se pueden inscribir en el partido, quienes quieren postular al Congreso se inscriben, no han tenido militancia previa, es más un ánimo pragmático cuyo único interés es llegar al Congreso, y donde no hay una identidad ni vida partidaria previa. Y de otro lado, son pocos los partidos que podemos decir que son programáticos. La mayoría son más bien de corte pragmático. Y entonces, en ese contexto, cambiar de un partido al otro no tiene el peso que puede significar el moverse de un partido de derecha a uno izquierda, o uno estatista, uno más de corte liberal, ¿no? Creo que por ahí enfocaría el problema. ¿Hacia dónde debe apuntar? Sin duda alguna, creo que en este tema es necesario poner ciertos límites normativos. Yo soy abogada y siempre tengo la tentación, además de politóloga, de pensar que las leyes pueden hacer un poquito su magia. Soy consciente, y por eso estoy acá entre ustedes, soy consciente que no es posible, pero por lo menos debe de construir carreteras por donde deben de circular los vehículos. Si de pronto deciden buscar una trocha o un camino no asfaltado, veremos cómo funciona, pero por lo menos creo que es necesario que se construyan ciertos límites normativos. Y por lo pronto, creo que en el próximo Congreso será necesario establecer que no se formen nuevos grupos parlamentarios, porque si no, los incentivos están dados, ¿no? Y creo que si es que digamos, el ejercicio, el oficio de un parlamentario es idéntico si es que pertenece a un partido político que compitió en elecciones, que está inscrito y que tiene una regulación formal en una serie de aspectos, incluyendo
la contribución que significa para el mantenimiento del partido, y del otro lado tienes que uno que deja su partido y deja su bancada y forma una nueva, no tiene ninguna obligación y tiene exactamente los mismos derechos. Hay un incentivo perverso que estimula al abandono de partidos cuando además no hay de por medio una lealtad partidaria, digamos, ¿no? Entonces, creo que esto grafica el tema. Curiosamente, el transfugismo ha afectado de manera muy fuerte a los partidos en el gobierno, tanto en el caso de Toledo como en el caso de Humala y en el caso de Perú Libre, ¿no? No puedo decir Pedro Castillo porque en realidad él también entró al partido casi al final, ¿no? de la campaña, o sea, al inicio de la campaña, quiero decir. Gracias, Milagros. Si no hubiera otra pregunta, por lo menos al menos en lo que hace el chat y tampoco en las redes sociales, entiendo, pues me gustaría también hacer algunos comentarios, algunas preguntas para ti, Milagros, y también, visto que tenemos el espacio, preguntarle a Paulina y a Kenberg si, aunado de lo que dijo ya Milagros en sus respuestas, quisieran abonar algo más o quisieran decir algo más en los minutos que nos quedan. Pero bueno, voy con mis comentarios. Híjole, es que no sé, en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas, estamos como muy metidos en la coyuntura mexicana, que es como un contexto muy distinto. No quiero exagerar, pero de alguna manera, pues sí, estamos en el otro puesto, ¿no? En lo que se parece en México y el contexto de Perú que tú describes en tu trabajo es que mientras allá la volatilidad electoral ha creado una fragmentación y un reacomodo de los partidos políticos de diferentes formas, lo que tenemos actualmente en México son la mayoría no, la formación de unas mayorías súper holgadas que prácticamente, como lo sabes, pues permiten tomar las decisiones unilaterales, y vemos cómo los dos extremos, digamos, son contraproducentes, ¿no? Por un lado, amplias mayorías que ignoran al resto para hacer avanzar las reformas en tiempos realmente récord históricamente, como el que haya una fragmentación muy importante en el Parlamento que de alguna manera ponga en un contexto de inestabilidad o en riesgo, como se dice, de la gobernabilidad de un país. Pero en lo que se parecen ambos es que pues esta construcción de reformas que impactan directamente a la configuración de las reglas de acceso, y obviamente que es el punto que te interesa más en tu trabajo, de cómo la modificación de las reglas de acceso al poder tienen un impacto, una consecuencia en las relaciones entre poderes, en particular el ejecutivo y el legislativo. Pero el problema es que de repente estas reformas no siguen una visión de Estado que sea coherente, ¿no? Es más bien, como lo dices tú al final de tu trabajo, reformas pensadas un poco por la coyuntura, un poco a corto plazo, en el que obviamente las consecuencias a mediano o largo plazo, pues sobre la configuración o las relaciones de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo están por verse, ¿no? Mi pregunta es, Milagros, aparte de esta pequeña introducción, es decirte, bueno, más allá de documentar tanto las distintas alternativas, o las propuestas de reforma que hay en juego, hay unas mucho más claras en su definición que otras, incluso de cómo se han modificado en los últimos años, pero o sea, esta información que tú tienes en distintos rubros, o sea, ¿qué quieres hacer con ello? O sea, el día de mañana habrá un trabajo más como de preguntarte una hipótesis o de plantear alguna que retome a lo mejor algunos puntos y no otros, ¿no? Por ejemplo, en un paper que quisiera, digamos, llevar la discusión no solamente a la documentación de lo que está pasando en Perú, sino en un nivel como más abstracto, pues a pesar de que cada uno de los elementos que tú consideras en tu trabajo son importantes y tienen un impacto en la relación de estos dos poderes, pues no pesan lo mismo, ¿no? O sea, el retorno al bicameralismo tiene el mismo impacto, el mismo peso en una reflexión, insisto, más
más de corte teórico, incluso empírico, que por ejemplo la influencia de los votos de los peruanos en el extranjero, ¿no? Me pregunto, más allá de la construcción y recopilación de esta valiosa información, o sea, hacia dónde quisieras llevar este trabajo. Muchas gracias, Lupita. Sí, lo primero que la primera reacción es que esto pretendía ser un balance del impacto de las reformas que se habían dado y cuáles habían sido sus efectos en torno a la formación del Congreso, digamos, el balance y cuál era el norte. Todas las reformas que se plantearon, digamos, entre 2017 y 2020, estaban destinados a mejorar la participación, ampliar, digamos, la representación y al mismo tiempo generar mayor gobernabilidad, ¿no? Diría que el otro objetivo estaba vinculado al tema de integridad en la política, es decir, que hayan mucho menos de estos escándalos que terminan generando una distancia tan grande entre no solamente el Congreso y la ciudadanía, sino entre los congresistas, sus representantes directos, y la ciudadanía mirado a partir de la reelección. Entonces, combinar estos temas y hacer el balance, pero cuando hacía la investigación comenzaron estas contramarchas, ¿no? Y entonces, sí, la pregunta es ahora diferente. Para mí el tema es cuáles son las coaliciones reformistas y los objetivos que tienen quienes además, digamos, provienen de identidades partidarias totalmente diferentes. Ya les he dicho que muchas son pragmáticas, pero, digamos, en los procesos electorales podemos identificar algunos que podrían estar más a la derecha, a la izquierda o al centro, digamos. Pero al momento de hacer estas reformas, que son con altas mayorías, una reforma constitucional son 2/3 en 2 legislaturas y las demás requieren de mayoría absoluta. Entonces, me interesa comenzar a pensar en estas coaliciones, ¿no? Creo que ahí la investigación que estaba en marcha, y que algunos de los temas que tenía escritos, como por ejemplo el balance de cómo habían venido siendo las elecciones de democracia interna, en fin, cambiaron y irrumpió el tema del bicameralismo que no estaba en ese momento en la agenda. Y ahí hay otra línea de investigación que el profesor Puente ha tenido la paciencia de acompañar un poco a la distancia, que es hacia dónde está yendo este diseño del bicameralismo y que es otro tema pendiente. Entonces, diría que son dos temas. Primero, esta hiperactividad, digamos, en reformas y hacia dónde conduce y cuáles son las coaliciones por donde podemos encontrarlas. Y lo segundo que tengo pendiente es revisar los diseños de la bicameralidad que se debatieron a lo largo de este tiempo y cómo hemos llegado a este diseño y mirarlo a nivel comparado, porque efectivamente hay múltiples trabajos en esto. Hay un trabajo de muchos años de Mariana Llanos sobre el bicameralismo en América Latina y esas consideraciones que hemos tenido en cuenta en el momento del diseño, hoy, digamos que no han estado, así una mirada mucho más pragmática. Creo que, con todo, creo que tenemos la ilusión de ver cómo se va a desarrollar este bicameralismo que juzgo que era necesario en el Perú, ¿no? Muchas gracias, Milagros, por esta pregunta, digo, por esta respuesta sobre pues, hacia dónde van tu trabajo. Ya nos has dicho que al menos para dos rumbos diferentes. Yo, por ejemplo, no había cachado que te interesaban los actores, ¿no? Que están atrás de estas reformas, que como dices ahorita, el punto de partida fue uno, pero que con estos recomodos que incluso están a lo largo del tiempo, pues han redefinido, redireccionado pues esas expectativas, esos objetivos que estaban detrás de las reformas que tú documentas. Bueno, ahora les pregunto a Paulina y a Kenvirk si
Si quisieran agregar algo más, hay tiempo. ¿Alguna otra inquietud? Adelante, ¿No? Paulina. Ah, No, si yo quieres, dije, como tú quieras, pero justo esta última respuesta me emocionó mucho porque yo sentía que o sea, mis segundas preguntas iban a ser como mucho más de coyuntura, pero creo que lo dejaste, lo introdujiste perfecto, Milagros. A mí me gustaría preguntarte sobre dos cosas. Pensando sobre todo en este tema de actores y que va más allá de tu texto, por eso las dejé para esta parte en caso de que quedara tiempo, nos quedara más tiempo. Primero, quisiera saber cuál es tu impresión sobre la reciente discusión fallida sobre la ley de la carrera judicial y la ley de la carrera fiscal. Creo que una de las cosas en las que sí tenemos puntos de conexión son algunas justificaciones para ciertas reformas y esta, que quería modificar la carrera judicial, uno de los argumentos que hablaban a favor de ella era que buscaban optimizar la administración de justicia en la lucha contra la criminalidad organizada y entonces, pues digamos que ahí hay cosas que resuenan, ¿no? Y segundo, dado que el Congreso es el protagonista en estas dos noticias, preguntarte sobre tu lectura, precisamente como las alianzas son tan variables y tan oportunistas como nos comentabas. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue en respecto a los actores? Me interesaría sobre todo, porque más allá de la discusión, la autorización por parte del Congreso para que ahora en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico entren elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y me parece haber leído que también de Chile al territorio nacional para asegurar la seguridad del foro. gracias, Pau. Milagros. A ver, respecto, yo diría que el marco del debate de la carrera judicial, de la ley de carrera judicial y carrera fiscal, es un marco un poco complicado porque hoy mismo se acaba de resolver en el Tribunal Constitucional una demanda de competencias que presenta el Congreso contra el Poder Judicial. Digamos que en este nuevo escenario que vamos viendo, mirado desde la ciencia política, el conflicto entre poderes ha dejado de ser uno entre ejecutivo y legislativo, como fue entre 2016 y 2022, para mutar hacia un conflicto entre el Congreso y el Poder Judicial y el Congreso y el Ministerio Público. Todavía en el Perú, y es un tema que desarrollo de alguna manera en el contexto, vino este tema que se conoció acá como la odebrichización de la política, ¿no? Porque de pronto, pues, el tema de las constructoras fue un tema que tocó a todos los partidos y las investigaciones fiscales que se produjeron, evidentemente no fueron con toda la racionalidad que supone una investigación fiscal, porque como va muy lento y va contra políticos, impide que los políticos puedan desarrollarse y desempeñarse libremente. Entonces, me refiero políticamente, una investigación que dura 15 años para un político es realmente un tema de una complejidad tremenda. Y por otro lado, hay un problema de recursos, pero incluso hay una tesis de un joven estudiante que está trabajando sobre el lawfare en el caso peruano, que no es un lawfare que sea promovido por el Ejecutivo ni propiamente por el Congreso, sino que son investigaciones a políticos que al tener un exceso en el tiempo transgreden el principio del plazo razonable. ¿De acuerdo? Perdón que esté mirando, pero así es la política acá, de pronto el foco de atención va por ese lado. Entonces, las reformas planteadas se dan en este
contexto donde los políticos también están muy incomodados y en muchos casos con justa razón por las razones que menciono, por las investigaciones del Ministerio Público. Y por otro lado, desde el Ministerio Público también hay una mirada mucho más política respecto de estos temas, ¿no? Y creo que eso, viendo un tema que hemos estado comentando con Kenbeck, estamos frente a un aspecto de la erosión de la democracia que no solamente va en la relación ejecutivo-legislativo, sino también respecto de las reformas en torno al Poder Judicial o al Ministerio Público, ¿no? Ese creo que es un punto bien relevante en este momento, ¿no? Em, y el otro tema que mencionaste, que me lo olvidé, ¿qué cosa fue lo último? Perdóname, pensé que lo había notado y no lo anoté. La aprobación por parte del Congreso del ingreso de militares Ah, de por Estados supuesto, Unidos esa es la y Chile. autorización. Bueno, el Perú tiene una norma que no sé si es frecuente en todas las constituciones, ¿no? Em, el Congreso tiene que autorizar el ingreso de tropas a un, eh, lo va a hacer ahora en este reparto de competencias el Senado, y la justificación va más en la línea de la seguridad de los mandatarios. Entonces, no ha sido un tema donde la soberanía haya sido parte del debate, digamos, ¿no? Y creo que en este tema de transacciones y de negociación política entre los partidos, creo que APEC es un tema de alto interés para el país, y quienes no están muy convencidos de eso, sí están convencidos de otros temas a los cuales pues pedirán en el futuro seguramente el apoyo. Entonces, la transacción va un poco en ese lado. Yo creería también, y ese es otro aspecto, y trabajé sobre disciplina partidaria, dudas y murmuraciones, una publicación de 2012, pero en la que planteaba un poco cómo, aunque teníamos partidos que eran débiles, habían partidos que tenían un cierto nivel de disciplina, ¿no? Y esa disciplina partidaria impedía, digamos, que el apoyo a las agendas de cada grupo se pueda dar libremente. Habían vetos, digamos que la negociación política tenía unos límites importantes en el Congreso, y era muy difícil lograr 66 votos. Es decir, entre 2001 y el 2016, conseguir mayorías para reformas constitucionales o para incluso normas de mayoría absoluta no era un tema fácil. Es con esta debilidad, más debilidad partidaria, en el que, digamos, que se han logrado otros acuerdos. Y vaya, que ahí también hay otro paper, conversando con ustedes, veo en este tema contrafáctico que les decía sobre cómo un Congreso tan fragmentado llega a altas mayorías para reformas constitucionales y reformas con mayoría absoluta. Es parte de lo interesante de estudiar nuestros congresos y la dinámica cuando el cambio de actores por la propia volatilidad que comentaba es tan intensa, ¿no? Entonces, eso creo que termina abriendo espacios y líneas de investigación. Gracias, Milagros. Y reitero la misma pregunta para Kenber. Kenber, querido, ¿quisieras agregar algo más? Yo nada más una pregunta muy breve, Emily. En la legislación secundaria están previendo que el Senado participe en el proceso presupuestario, porque una de las cosas que tienen muchos, digamos, sistemas bicamerales es que ambas cámaras participan en la aprobación del presupuesto, Estados Unidos, Italia, Francia, Argentina, Alemania, etcétera. Pero en el caso mexicano, cuando se restableció el Senado, no se restableció esa atribución para aprobar el presupuesto. Se le quedó como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Y hasta ahora ha sido una fórmula que ha permitido, digamos, facilitar los consensos, pero no sé si ustedes lo están
previendo de alguna forma o va a ser apenas discutido? La Constitución ha previsto que el presupuesto sea aprobado en una comisión bicameral y luego ratificado por el voto del Congreso en pleno. Entonces, o sea, en cada cámara. Entonces, em, participan ambos y esta comisión bicameral em, va a funcionar, digamos, como una comisión ordinaria con igual número de diputados y de senadores. Si los diputados son 130 y los senadores 60, evidentemente hay un peso que se le da, un peso mayor al Senado, ¿no? Porque no está pensado de manera proporcional. Em, Ese camino, de alguna manera, se ha regulado a partir de la experiencia del Congreso bicameral del siglo pasado. Em, Hay un tema que tú mencionaste respecto de cómo cuando no hay acuerdo en Estados Unidos y en otros países existe una comisión bicameral, digamos, que busca lograr acuerdos, ¿no? Esta comisión bicameral se mm, debería de plantear, existía en el Congreso de los 80s, en el Congreso bicameral de los 80s, y se llamaba la Comisión de Coordinación. Es una comisión que no aparece en la Constitución, pero como práctica parlamentaria creo que debería incorporarse. Yo estuve hablando con un diputado hace algunos meses, cuando veíamos que se iba a implementar ese tema, y le dije, del recuerdo que tienes de cómo funcionaba el Congreso bicameral, ¿qué práctica que no esté prevista en la legislación crees que debería incorporarse? Y me mencionó esto. Y me parece muy importante porque de alguna manera, pues, en un país donde no necesariamente hay la costumbre de que se pueda conciliar temas entre dos cámaras, porque la generación de políticos no tenía esa experiencia, será importante que incorporar esta comisión de coordinación bicameral. Muchas gracias, Milagros, por la respuesta y también por todas las reacciones a las inquietudes que se han presentado. Bueno, creo que no hay ninguna otra intervención más, ni aquí ni en las redes, por lo que, salvo que Milagros quisieras agregar algo más, daríamos por concluida la discusión, pero sí, si quieres decirnos Solo una una idea reflexión, de si me cierre, permiten, por supuesto. Lupita. En primer lugar, reitero mi agradecimiento al Seminario Permanente de Reformas Políticas. Creo que es un espacio importante donde escucharlos para mí ha sido un lujo hoy. Y diría que la mirada comparada, tanto en los temas de democracia interna como en los temas de paridad, y particularmente en el diseño del Senado y lo que haya que regular en la legislación que vendrá en los próximos meses, creo que las buenas prácticas que podemos ver en los países de la región, aun cuando hay claramente diferencias de cada uno de los países, pues son particularmente relevantes. Y allí el trabajo del observatorio, que para quienes nos escuchan, quiero recomendar, nos permite no solamente con la forma como se organizan los datos, sino también con los artículos, conocer muy de cerca las prácticas y algo que no siempre las leyes nos dicen ni las constituciones, sino que son esas prácticas y estas reflexiones y construcciones a partir del ejercicio, en este caso parlamentario. Es que los invito a mirar el observatorio, les agradezco muchísimo por su atención, particularmente a mis dos comentaristas hoy y por supuesto a quienes han estado presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Milagros, por esta reflexión final y muchísimas gracias a todas las personas que también nos acompañaron en las redes sociales o en este espacio de nueva cuenta, refrendar
el agradecimiento a nombre de Flavia Freidenberg y yo, coordinadoras de este seminario permanente, tanto a Milagros como a Paulina y Kenbirk por sus comentarios, observaciones e inquietudes. Nos despedimos así de esta edición más del seminario permanente y también sigan las actividades de este observatorio que no pararán hasta el final de año. Muchísimas gracias. Tengan muy buena tarde. Muchas gracias.